Bueno, buenas al que se conecta al video. El que se conecta al video, por favor, ingrese a llenar la encuesta. Aquí usted puede entrar a Teams y ahí encuentra el link para que llene la encuesta y para poder determinar los horarios de asesoría. Bueno, eso respecto a los horarios de asesoría para poder definir eso. Y entonces, bueno, estaba comentando que nosotros queremos conocer, dada una función, queremos pues entender cómo se trabajan las funciones de variable compleja. ¿Y qué se hace para entender las funciones de variable compleja? Pues digamos, como nosotros ya sabemos trabajar con las funciones de variable real, entonces lo que vamos a tratar de hacer es escribir las funciones de variable real, las funciones de variable compleja, escribirla en términos de la parte real y la parte imaginaria. Y cuando escribamos las funciones en términos de su parte real y su parte imaginaria, pues ya las podremos trabajar como una función de varias variables, ¿sí? Eso es básicamente lo que uno hace con las funciones de variable compleja. Entonces, vamos a poner un ejemplo aquí rápido. Mire, si usted tiene, por ejemplo, la función f de z igual a z, entonces, cuando estemos hablando y z es un número complejo, cuando estemos hablando de f de z igual a z y estemos hablando de z un número complejo, se conoce que, se resabe que z es igual a x más y. Sí, o sea, nosotros podemos, ¿cómo decirlo? Como reescribir a z en términos pues de su parte real y de su parte imaginaria, ¿sí? Y al reescribir a z en términos de su parte real y su parte imaginaria, pues entonces nosotros vamos a poder reescribir de acuerdo al valor que nos den aquí de la función, pues nosotros vamos a poder reescribir f de z. Entonces nos va a quedar que f de z igual a x más y, pues simplemente yo lo puedo reescribir, o sea, mejor dicho, f de z yo lo puedo terminar reescribiendo como f de x más y, pero como f de z es igual a z, pues entonces eso me va a dar x más y. Y esto es lo que voy a llamar la parte real de la función y esto será la parte imaginaria de la función. ¿Listo? ¿Más o menos clara la idea? Sí. O sea, no es nada del otro mundo. No, ¿Cómo? no entendí, profe. Mire, póngale cuidado. Usted tiene que f de z es igual a z. ¿Sí? Entonces, Sí, ¿eso qué quiere decir? Que para cada z, mejor dicho, esa es la función identidad, en realidad. Esa es la función identidad en números complejos. Pero si nosotros decimos que z es un número complejo, ¿qué va a pasar? Al ser z un número complejo, z se puede escribir en su parte real y su parte imaginaria. ¿Estamos de acuerdo? sí. Ok. Bueno, entonces, resulta que la función que nosotros estamos mirando, que es f de z igual a z, pues yo la puedo escribir como x más y. ¿Ahora sí me entiende? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, podemos nosotros también hablar de lo siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo la función f de z igual a, vamos a poner una fácil, z al cuadrado? ¿Cómo me quedaría la parte real de f de z igual a z al cuadrado si z es igual a x más y? ¿Cómo me quedaría entonces la escritura de esa función?
toda o sea, x más y ya al cuadrado. X más y al cuadrado. Bueno, listo. Entonces pongamos X más y al cuadrado. ¿Qué pasa luego de que ponga X más y al cuadrado? Si quiero sacar la parte real y la parte imaginaria. Esto se separa el binomio, ¿no? Que es x al cuadrado más 2x y más y al cuadrado. Listo, escribamos eso entonces. Vayan escribiendo ahí. Bueno, es que aquí estoy bajando el libro en el celular para irlo mirando. Entonces, mire, póngale cuidado. O sea, usted tiene f de z igual a z al cuadrado. Y usted dice que z es igual a x más y. Entonces, pues lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, f de x más y, pues me va a quedar donde pues lo elevo al cuadrado. O sea, elevo ese binomio al cuadrado. Entonces eso me queda x más y al cuadrado. Pero eso yo lo puedo reescribir como pues lo que acabaron de decir, ¿no? X cuadrado más 2x y más y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí, señor. Listo. Si reescribimos eso de esta manera, bueno, ojo porque aquí el y va todo al cuadrado, ¿no? Aquí sí va el y al cuadrado todo, porque sí, o sea, porque de todas maneras este es el segundo término del binomio completo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues vea, esto quiere decir que yo puedo separar esto, acuérdense que y cuadrado es menos 1, y si y cuadrado es menos 1, pues entonces me va a quedar x cuadrado, y aquí me queda menos y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces le queda, vea, x cuadrado menos y cuadrado más y que multiplica a 2xy. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Y entonces, pues bueno, resulta que la parte real y la parte imaginaria de una función de variable compleja pues tiene un nombre especial. A la parte real se le va a llamar u, a la parte real se le va a llamar u de xy, porque pues termina siendo una función de xy, y a la parte imaginaria se le va a llamar b de xy. ¿Listo? Bueno, vamos entonces, si me entendieron la idea, entonces vamos a sacarle la parte real y la parte imaginaria a las siguientes funciones. F de z igual a z conjugado. Cuando yo hablo del conjugado, el conjugado de z, o sea, si yo tengo que z es igual a x más y, entonces z conjugado es x menos y, o sea, le cambio el signo a la parte imaginaria, a la parte imaginaria del complejo. ¿Listo? Eso significa el z conjugado. Algunos libros también lo escriben como z estrella, pero nosotros lo vamos a escribir z barrita. ¿Listo? Z barrita significa z conjugado. Entonces, vamos a calcular la parte real y la parte imaginaria. Vamos a pensar en esta función. F de z igual a e a la z. Vamos a pensar en, a ver, las funciones clásicas que uno siempre habla. Miren, entonces habla uno de esas. A ver, denme un segundo aquí, buscamos más ejemplos. Vean, entonces podemos hablar de integración, un poco más atrás, singularidad de ceros y residuos. No, eso no me interesa por el momento. En series de variable compleja. Acá, miren, entonces por ejemplo, f de z
f de z igual a z e a la z. Bueno, esta sale larga. Otra función. Otra función puede ser, por ejemplo, z cuadrado. Uy, yo creo que con esta ya es suficiente. Que sale, a veces salen muy largas esas cuentas, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a poner acá f de z igual a z cuadrado e a la 2z. Ya, con esas. ¿Entendemos esas? Ya tenemos todas las otras, funciones listas. Yo pensé que había sacado las otras. Porque aquí pensé que tenía unas cosas aquí y no las tengo. Listo, entonces vamos a ir trabajando. Ahí hay un tiempito para poderle sacar esa parte real y esa parte imaginaria. No hay clase hoy, man. No, ¿esto qué? Bueno, vuelvo a explicar desde el principio. O sea, usted tiene f de z igual a e a la z. ¿Sí? Entonces, usted reemplaza acá el valor de z por x más y, ¿cierto? Si yo reemplazo aquí z por x más y, pues ¿qué va a pasar? Pues me va a quedar e a la x por e a la y, por la propiedad de los exponentes. O sea, si yo tengo que los exponentes se están sumando, pues yo puedo multiplicar las bases y me va a quedar de esta manera, ¿cierto? Pero ahora piensen que e a la y, nosotros hablamos de algo que se llama la fórmula de Euler. Eso debe estar por aquí cerquita. ¿Dónde está? Eso debe estar por acá. Mírela. E a la i teta igual a coseno de teta más i seno de teta. Pues teta puede ser x, y, u, lo que sea, no importa. E a la y, pues me va a quedar coseno de y más i seno de y. Puede también estar pues aquí puede haber una x, puede haber una z, lo que sea. Cuando yo tenga e a la y, e a la y z, e a la y x, yo lo escribo como coseno de y más i seno de y por la fórmula de Euler. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, ahora sí. Bueno, y entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a separar. Entonces tomamos ese e a la x, vamos a tomar ese e a la x y lo vamos a distribuir. Entonces cuando se distribuye queda e a la x por coseno de y más i que multiplica a e a la x por seno de y. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces eso quiere decir, si estamos entendiendo, entonces podemos llamar a alguien por aquí. A ver, ahorita empiezan a salir. A ver, venga y buscamos a alguien. ¿Quién es Daniel García? Daniel García, ¿existe? Sí, señor. A ver, Daniel, ¿cómo me queda entonces? Profe, yo la verdad, ¿Cómo? Bueno, hay que estar pendiente a clase y no hay que estar hablando en WhatsApp, man. Mire, f de z igual a z e a la z, ¿cierto? Según lo que acabo de decir, ¿cómo me queda esto? ¿Cómo me queda la parte real y cómo me queda la parte imaginaria de eso que tengo ahí?
Profe, ¿podía repetir lo que dijo? ¿Me hace el favor? Yo digo que z es igual a x más y, ¿sí? Y entonces necesito eso que ahí que puse en amarillo, necesito sacarle la parte real y la parte imaginaria. Entonces, donde está z, pues pongo x más y, ¿sí? Ahora la pregunta es, según lo que acabamos de ver, según lo que acabamos de hacer, ¿cómo me quedaría la parte real, la parte imaginaria de esa función z e a la z? Esa es la pregunta. ¿Le está preguntando a todos o solo a él? No, a todos, a alguien que responda, a alguien que haya venido a clase, porque parece Pues que nadie vino. la parte, Se puede hacer de la misma forma que el ejercicio anterior, ¿no? Bueno, pues hagámoslo, vamos a soltar la manito. Que los veo como muy dormidos hoy. Estaba haciendo el profesor. ¿Cómo? Pues a mí me dio que u de x, y es x por Euler a la x por coseno de y menos y Euler a la x seno de y. Y el v de x, y me da x multiplicado a la Euler a la x seno de y más y Euler a la x coseno de y. Bueno, listo. No sé Entonces si esperemos a ver. Vamos a esperar los 3 minutos a ver si todo el mundo le dio lo mismo que a usted. Va por ahí, pero toca hacerlo más. ¿Se puede simplificar más o ahí? No, O sea, desde que tenga desde que tenga la parte real y la parte imaginaria, no pasa nada. Lo Sí, o sea, ya la es, separé, pero... bueno, no, lo importante es que tenga u y b y que eso se pueda derivar. Eso es lo más importante. A ver, z e a la z. Bueno, vamos a hacerla a ver. A ver, ven y le preguntamos a alguien. Si fue el que me dijo ahorita que ya la hizo, no me responda. Necesito preguntarle a los otros porque parece que están perdidos. O sea, yo no sé a qué están viniendo.
Ya de Leinis, ¿quién es Leinis? Yo, profe. Hola Leinis, ¿cómo va? Bien, profe. Una de las maneras, pues, concuerdo con Jonathan, pero también dudo porque, o sea, tenemos una suma y una multiplicación. Y Sí. entonces de pronto se puede hacer pues ley distributiva. Y Bueno, o sea, empezar entonces ¿dónde distribuir. está? ¿Dónde está? ¿En qué paso está? Pues la ecuación general es x más y por Euler elevado a la x más y. Listo, bien. Y ahí tenemos una multiplicación y al otro, o sea, en general una multiplicación. Ujú, Pero al listo. lado izquierdo pues tenemos en el x más y una suma. Ajá, Entonces pues supongo que, obviamente antes de eso utilizaríamos lo que hicimos anterior con la fórmula de listo, Euler. Y listo. pues ya con eso creería que pues se hace la ley distributiva, ¿no? Eso, Pues eso. sería otra. Bueno, entonces, eso quiere decir que, listo, entonces vamos a hacer lo que dijo Leibniz. Entonces separamos el e a la x más y. Entonces queda x más y que multiplica a e a la x por e a la y. ¿Sí? Luego, lo que vamos a hacer es, bueno, ya sabemos que e a la y, pues es coseno de y más y seno de y. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar x más y que multiplica a, bueno, a e a la x y multiplica a coseno de y más y seno de y. ¿Qué más podemos hacer aquí? Hacer distributiva, profesor. Bueno, hagamos la distributiva a ver cómo queda entonces. Profe, pero ¿no quedaría ser más fácil la distributiva antes de aplicar la fórmula de Euler? Pues bueno, así lo estoy haciendo yo. ¿Sí queda más fácil? O sea, distribuye el Euler a la x por x más Euler a la x por y. Y después se aplica la fórmula. Pues bueno, así lo estoy haciendo yo. Pues lo mismo, ¿no? Hay que hacerlo mismo. Esto, pues hagámosle de esta manera, a ver de pronto si da lo mismo uno haciéndolo. Bueno, él les voy ayudando. Entonces, pues yo creo que da lo mismo, ¿no? O sea, porque es que aquí le va a quedar x e a la x más y. Y acá le va a quedar más y e a la x más y. Y luego entonces acá, según lo que le entiendo que hizo, pues, entonces le queda x e a la x e a la y más y e a la x e a la y. Y luego, entonces, x e a la x coseno de y más y seno de y más, bueno, de pronto sí sale más rápido por acá. Y e a la x y acá le queda coseno de y más y seno de y. Y seno de y. Y luego, entonces, ahora le quedaría algo así, ¿no? Le queda x e a la x coseno de y, x e a la x coseno de y. Le queda luego x más y x e a la x seno de y, más y e a la x coseno de y. Aquí luego me queda menos porque me queda y por y, entonces me queda menos y e a la x seno de y. Eso daría todo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, ¿quién es? Sí, profe. Sí, profe, eso. Profe, ¿Seguro? es que no entendí lo Leinis, primero. ¿le dio eso? Profe, hasta ahora lo estoy terminando. O sea, solo tenía como la idea, pero no la he terminado. Bueno, termínelo, Leinis.
está haciendo un calor pero impresionante. Ush. Va a llover esta noche. Fue fijo, hace calor y llueve. Profe, una pregunta. Cuénteme. En el punto anterior, eso, o sea, ya quedas ahí, ¿no? Sí, porque es ¿Ese que es el no hay más que resultado final? multiplicar. Ah, ya. No, pensé que era algo más. No, así. Bueno, entonces, ¿cómo me queda U? X a la X X coseno de X Y. igual. X a la X coseno de Y menos Y a la Menos X. y a la x. Seno de Y B, ¿cómo me queda B? x a la x seno de y más y a la x coseno de y. Menos. Ah, no, más. No, no más. Y a la X coseno de Y. ¿Listo? Fácil. Esta es la parte fácil. Bueno, en realidad esto todo es fácil. Este curso es fácil. Yo no sé por qué lo pierden, pero este curso es fácil. ¿Esto qué? ¿Qué pasa? Entonces, tengo que U es lo que llamamos parte real, lo que no tenga I, y B es lo que llamamos parte imaginaria. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a hablar de uno de los aspectos más importantes en el curso en este curso. ¿Listo? ¿Qué es una de las cosas más importantes de este curso? Saber cuándo una función es derivable, ¿sí? Entonces, pues bueno, definición. Iniciamos definiendo, ¿no? Entonces, sea z sub 0. Profe, ¿puedes subir un momentico la pantalla? ¿Dónde ahí o qué? Eh, mm, gracias. Ya la puedo ver, gracias. Entonces, definición. Sea z sub 0 un número complejo, diremos que f es derivable en z sub 0 sí y solo sí, pues el límite de la derivada existe, o sea, digamos, en este sentido, pues no cambia el sentido de la derivada, ¿no? F de z menos f de z sub 0 sobre z menos z sub 0 existe. Bueno, aquí acuérdese, bueno, yo no sé si ustedes han visto un curso conmigo, pero lo primero que le digo a todos mis estudiantes es esto. La derivada no es la razón de cambio. O sea, muchas veces eso está mal decirlo. O sea, usted no puede decir que la derivada es la razón de cambio. O sea, usted no puede decir que el limón es la limonada. Sí, o sea, haga de cuenta, piense en lo mismo. O sea, el limón le permite hacer la limonada. O sea, si usted sin limón no puede hacer la limonada. ¿Sí me entiende? Pasa exactamente lo mismo con la derivada y la razón de cambio. La derivada es una función que se obtiene a partir de un límite. ¿Sí? O sea, la derivada es el límite, ese límite que está escrito ahí. Para que exista la derivada debe existir ese límite y la derivada es el límite, ¿sí? Otra cosa es que la derivada sirva para calcular la razón de cambio o sirva para calcular la velocidad instantánea o la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Pero la derivada no es la pendiente de la recta tangente, la derivada es el límite. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a estudiar la derivada en variable compleja, resulta que la derivada en variable compleja pues no resulta siendo en un sentido estricto la pendiente de una recta tangente, sino que ya resulta siendo otra cosa más, muchísimo más compleja que eso. Entonces, uno debe entender la derivada
de una función de variable compleja, pues como ese límite, pues entendiéndola como la existencia de ese límite para cada z. ¿Listo? Pero mire que de todas maneras la definición de que, o sea, que una función sea derivable es un aspecto que depende de cada punto. ¿Sí? O sea, la función puede ser derivable en un punto y no ser derivable en ningún otro punto. ¿Sí? Eso puede pasar. Y entonces, en ese sentido, las funciones que cumplan, que sean derivables en muchos puntos, o bueno, al menos en la vecindad de un punto, o sea, usted puede construir una vecindad alrededor del punto, haga de cuenta ahí el barril donde dormía el Chavo. Ay, profesor, nosotros no vimos el Chavo. Ahí el barril donde dormía el Chavo, ¿sí? Y la vecindad, pues son todas las casas ahí alrededor, ¿no? Doña Florinda y, bueno, toda esa gente ahí que vivía alrededor. Eso es una vecindad, ¿sí? Entonces haga de cuenta lo mismo, que el punto que usted está parado, donde dormía el Chavo, y que pues usted está rodeado por más puntos. Eso es una vecindad, básicamente. Entonces, vamos a hablar de que la función puede ser solo derivable ahí en el punto que estamos mirando. Pero si resulta que la función también es derivable alrededor de ese punto, ahí vamos a tener una función que se llama, la función se va a llamar analítica en ese punto. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? La definición de analítica es más fuerte que derivable. ¿En qué sentido más fuerte? Porque es que resulta que la definición, que una función sea analítica, quiere decir que admite una serie de Taylor alrededor de ese punto. ¿Sí? Pero todavía no sabemos qué es una serie de Taylor. Entonces, pero de todas maneras, no importa. Lo importante es entender que la función es derivable en una región del plano. O sea, usted tiene su plano complejo. ¿Se acuerda del plano complejo? El que estamos mirando. Y usted tiene aquí un punto Z. ¿Sí? Aquí está el barril del Chavo. Usted crea una vecindad alrededor del punto. ¿Qué es crear una vecindad alrededor del punto? Pues entonces mirar aquí donde Florinda, aquí la señora Cleotilde, aquí don Ramón, por aquí el cartero. Bueno, allá arriba vio mucha gente. Por aquí la entrada, bueno, aquí la gente de las cámaras también es derivable ahí donde estaban las cámaras. Entonces, ¿qué pasa? Para que la función sea, digamos, la función puede ser derivable solo en el punto. Quiere decir que este límite solo existe en el punto. Pero también puede ser derivable en todos estos puntos que están alrededor de Z dentro de la vecindad. ¿Sí? Ahí se va a llamar que la función, ahí se va a decir que la función es analítica. Analítica en Z. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque es derivable en una región alrededor del punto Z. Eso significa. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Más o menos. Más o menos, profesor. Bueno, pues no es necesario así, pues tenerlo así tan profundo, pero entonces la idea es básicamente que usted tenga que la función, mejor dicho, ¿qué quiere decir? Que la función sea derivable significa que ese límite existe para todos esos puntos que están alrededor de Z. Eso es, digamos, pero que sea derivable, eso depende de cada punto. Entonces, cuando ocurre que en Z y alrededor de Z la función es derivable, vamos a decir que la función es más que derivable, se va a llamar analítica. Esa es la idea, esa es la idea. ¿Y qué pasa? Resulta que si una función es analítica, pues cumple una característica muy importante, que se van a llamar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Listo? Entonces, teorema, que se llama ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, ¿qué va a pasar? Sea Z igual a X más y
f de z igual a x más, perdón, a u, la parte real de f de z que vimos que era u de xy más i por b de xy. ¿Listo? Sea z y suponga que, perdón aquí que me faltó poner eso, suponga que f de z es esto. Si f de z es analítica, si f de z es analítica en alguna región S del plano complejo, entonces las ecuaciones, ¿cuáles ecuaciones? Pues mire, fácil, estas ecuaciones sencillitas de toda la vida. Derivada de u respecto a x igual a la derivada de b respecto a y, y derivada de u respecto a y igual a menos derivada de b respecto a x, se satisfacen. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si la función es analítica, entonces debe cumplir esas ecuaciones. ¿Listo? Debe cumplir esas ecuaciones. Esas son esas ecuaciones, estas ecuaciones son llamadas ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué quiere decir esto que acabo de decir? Esto que acabo de decir quiere decir lo siguiente. Mire, usted tome una función. Si usted va a tomar una función y le va a aplicar, va a tomar la función, va a encontrar la parte real, que es u, la parte imaginaria, que es b, y bueno, las calcula quién es u, calcula quién es b. Luego calcula esas derivadas parciales que están ahí. Entonces calcula la derivada de u respecto a x, la derivada de b respecto a y. Calcula la derivada de u respecto a y, la derivada de b respecto a x. Y luego las compara. Si resulta que la derivada de u respecto a x es igual a la derivada de y, de b respecto a y, y, ojo porque ese y es importante, o sea, se tienen que cumplir las dos. Y resulta también que la derivada de u respecto a y es igual a menos la derivada de b respecto a x, eso quiere decir que la función es derivable. ¿Por qué? Porque satisface esas ecuaciones. Sí, o sea, bueno, en realidad es al revés. En realidad, si la función es derivable, debe satisfacer las ecuaciones. Esto me sirve en el sentido contrario. Si yo tengo una función donde las derivadas son distintas, ya ahí ya puedo asegurar que la función no es derivable. ¿Me entiende lo que acabo de decir? Sí. ¿Seguro? Pues sí, o sea que se tienen que cumplir ambas ecuaciones, pues tienen que cumplirse para que se puedan ser derivables. Pues, o sea, al ser derivables se van a cumplir las ecuaciones sí o sí. Eso, al ser derivable las ecuaciones se van a cumplir sí o sí. Ojo porque puede pasar que existen funciones que cumplan las ecuaciones y no sean derivables. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso se llama una... Bueno, eso es una parte pues de lógica matemática que no es una doble implicación. Pero bueno, eso ya son cosas de lógica. Lo importante es entender la lógica que está aquí detrás. Y la lógica que está aquí detrás, ¿cuál es? La lógica es que si yo tengo una función que no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces de ahí yo puedo deducir inmediatamente
que la función no es analítica. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar las funciones que acabamos de encontrar en la parte real y la parte imaginaria. Entonces, vamos a tomar... Profe, cuénteme. pero y en caso de lo que usted dice de las ecuaciones, o sea, que cumplen las ecuaciones pero no son derivables, ¿tampoco serían analíticas o sí? No es analítica porque no es derivable. Para que sea analítica debe ser derivable. Ya. Entonces, de estas funciones que le calculamos la parte real y la parte imaginaria, entonces vamos a mirar cuáles de esas pues son analíticas y cuáles no. ¿Listo? Ya saben cómo es la vuelta ahí. Bien, pues siga. Deme un segundo aquí, voy a pausar. Cuando yo calcule la derivada de u, mire, póngale cuidado. Yo calculo la derivada de u. Acá vengo y miro, calculo derivada de u respecto a x. Pues derivada de u respecto a x pues me da 1. Pero mire que la derivada de b respecto a y, ¿cuánto me da? Menos 1. Menos 1, profesor. 1 es igual a menos 1. No, entonces no se cumple. No se cumple. Entonces, ¿qué pasa con esta función? No es analítica. Que no es analítica. Pues no es analítica. ¿Está claro? Ahora sí. Sí, profe. Bueno, entonces, esta función que está aquí, eso no es analítica. No. ¿Seguro? Ah, la de la Z, no sé. Bueno, pues entonces vamos a hacerla. Entonces ya saben que tienen que hacer. Calcular derivada de u respecto a x. Derivada de b respecto a y. Si esa les da igual, pasan a la otra ecuación. Derivada de u respecto a y y derivada de b respecto a x. Y de acuerdo a eso, pues la primera debe ser iguales, la otra deben diferir en un signo. Y ahí miran si eso no es analítica. Eso es lo único que hay que hacer. ¿Listo? Hágale, a ver, les voy a dejar ahí a ver, entonces tengo f de z igual a e a la z, entonces yo sé que, ejemplo, ¿no? Entonces yo sé que si tengo e a la x más y, pues entonces eso me quedó escrito como e a la x por coseno de y más i e a la x seno de y. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a calcular las ecuaciones. Derivada de u respecto a x. ¿Cuánto me da la derivada de u respecto a x? Euler a la X. Ojo, porque es un producto. E a la X coseno de Y. Coseno de Y. Sí. Entonces, eso es e a la x coseno de y. Derivada de b respecto a y. ¿Cuánto me da? E a la X coseno de Y. ¿Por qué? Seno, ¿no? Y no deriva c a Deriva la del x. seno es coseno, ¿no? Ajá. Ay, no, estos chinos sí caen con todo, mano. ¿Por qué c a la x coseno de y? ¿Por qué la primera da e a la x coseno de y? Porque es que cuando usted está derivando respecto a x, y es constante. Entonces, como es constante, pues le queda e a la x pues por la constante, que es coseno de y. Pero en este caso, como usted está derivando respecto a y, la derivada de seno es coseno. Entonces, positivo, ¿no? Entonces, el e a la x es constante, entonces le va a quedar e a la x coseno de y. ¿Listo? En esa primera vamos bien. Ahora falta la segunda. ¿Cuánto me da la derivada de b respecto a y? Menos e a la x seno de y. ¿Seguro? La derivada de b respecto a y da e a la x coseno de y.
Entonces me falta es la derivada de b respecto a x. Y la derivada de b respecto a x, ¿cuánto me da? E a la X seno de Y. E a la x seno de y. ¿Listo? E a la x seno de y. ¿Y cuánto me da la derivada de u respecto a y? Menos E a la X seno de Y. Menos e a la x seno de y. ¿Se cumplen las ecuaciones? Tiene que ser menos la derivada, ¿no? Al ser menos la derivada, profesor, de menos b, No importa, no importa. Lo importante es que la una sea la negativa de la otra. O sea, no importa si lo que usted tiene es menos de u de y igual a de b de x. No pasa nada, o sea, no importa quién tenga el menos. Lo que importa es que la una sea la negativa de la otra. ¿Sí me entiende? sí, profesor, ahora sí. Entonces, como tenemos eso, ¿qué podemos afirmar? Que es analítico. Pues es La función analítica. es analítica. Es analítica. ¿Listo? Es analítica. A ver. Bueno, les queda de tarea la otra, porque es que es una derivada muy larga. La derivada sale muy larga y no me da pereza hacerla. Entonces, tarea, esa la de z a la z les queda de tarea. Mire, vamos a pensar en otro ejemplo un poquito más interesante. Pensemos en este ejemplo. Me voy a poner aquí. F de x más y. Otro ejemplo. Mire, f de x más y igual a x al cubo más 3x cuadrado y menos y a la 3 menos x al cuadrado menos 2y cuadrado más y por menos x a la 3 más 3xy cuadrado menos y a la 3 más 4xy más 4xy más 3y. Entonces, sea pues dada esta función, verifique dónde cumple ecuaciones de Cauchy-Riemann. Verifique dónde cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bien pueda, siga. A ver, les voy a dejar eso. Verificar dónde se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
Vea, póngale cuidado. Esto es un ejemplo para que vean que no todas las funciones pues son analíticas en todo punto. Porque mire, usted calcula la derivada de u respecto a x. Y cuando calcula la derivada de u respecto a x, ¿eso cuánto le da? Le da 3x al cuadrado más 6xy. más 6xy menos Menos 2x, ¿cierto? Derivada de b respecto a y, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da la derivada de b respecto a y? 6xy menos 3y cuadrado más 4x más 3. Menos 3y cuadrado más 4x más 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Y la otra, entonces, derivada de u respecto a y. ¿Cuánto me da la derivada de u respecto a y? 3x cuadrado Da 3x cuadrado menos 3y al cuadrado menos 4y. ¿Y cuánto da la derivada de b respecto a x? Menos 3x cuadrado más 3y al cuadrado más 4y. O sea que es claro ver que derivada de u respecto a y pues es igual a menos derivada de b respecto a x. ¿Sí? O sea, simplemente difieren en un signo. O sea, esta se cumple. Pero entonces, ¿qué pasa con las otras dos? Bueno, cuando usted tenga un caso así como este, donde en realidad no sabe si son distintas y no son completamente iguales, ¿no? Entonces, ¿usted qué debe hacer? Pues cuando a usted le salga un caso de estos, usted va a tomar las dos ecuaciones, o sea, va a tomar mejor dicho, va a mirar dónde se cumple la ecuación. ¿Y qué significa mirar dónde se cumple la ecuación? Pues igualar lo que le dio de u de x con lo que le dio de b de y. O sea, igualar 3x cuadrado más 6xy menos 2x debe ser igual a 6xy menos 3y cuadrado más 4x más 3. Y verificar dónde esta ecuación se cumple, o mejor dicho, hacer esa igualación a ver qué les da. ¿Listo? ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Puede explicar un poquito? De nuevo, profesor, qué pena. Mire, la segunda ecuación se cumple, todo bien, ahí no hay ningún problema. El problema es cuando es observar cuando de u de x es igual a de b de y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, eso quiere decir de u de x es igual a de b de y, donde esa ecuación, bueno, en donde se cumpla esa igualdad. ¿Listo? ¿Me entienden lo que les acabo de decir? Pues sí. Bueno, y ahora la pregunta es, bueno, ¿y esa igualdad qué? ¿Eso qué es? ¿Eso lleva a algún lado? ¿No lleva a ningún lado? ¿Qué podemos hacerle allá a eso? Piensen ahí por 2 minutos. Listo, Pues ¿cómo igualar a despejamos? 0 para que, o sea, dejar todo a un lado la ecuación y ver cuáles se pueden agrupar y eso, Listo, para que bien. nosotros nos quede una cuadratura. Listo, ¿y qué le dio? De resultado me dio 3x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 6x igual, menos 3 igual a 0. A mí me dio lo mismo, profe. Listo. ¿Y esto a qué se les parece?
¿Y eso a qué se les parece? A una de las ecuaciones, a la de db sobre y de y. Mentiras. No, no tan así, sino, vea, póngale cuidado. Usted tiene esa ecuación y esa ecuación la va a poder reescribir. Bueno, puede dividirla en 3, ¿sí? Entonces, puede dividirla en 3 y le va a quedar x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 1. Menos 3, perdón. Igual a 0, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿esto tiene cara de la ecuación de qué? Mire, este 3, vea, póngale cuidado, usted tiene aquí x al cuadrado menos 2x menos 3. Y aquí tiene un y cuadrado. Deje x cuadrado menos 2x menos 3 más y cuadrado igual a 0. Vea, mire. Si usted tiene... Profe, pero ¿Qué pasó? el 3, ¿por qué quedó? Se dividió todo entre 3. Ah, aquí es 1, sí señor. Tiene toda la razón, aquí es 1. 1. O sea que aquí queda 1. ¿Cierto? Pero entonces mire lo que pasa. Yo necesito pues reescribir esa ecuación para poder ver qué es. Eso tiene cara de ser algo, de ser un círculo, ¿no? Y entonces, si eso tiene cara de ser un círculo, pues es más o menos de esta forma, ¿no? X menos, ¿sí se acuerdan de esto? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, entonces necesitamos reescribir eso que está ahí de esa manera. ¿Cómo hacemos? Pues sería agruparlo, profesor, desde las x, por ejemplo, sería de x cuadrado menos 2x, y para completar el cuadrado, ¿no es que se divide en 2 y se le da al cuadrado? Y sería así. Por eso, ¿O no? entonces, completo el cuadrado de para lo la de luz. x. Eso, bien, completo el cuadrado de lo de x. Viene x cuadrado menos 2x. Entonces, toma el b, lo divide entre 2 y lo eleva al cuadrado, o sea, más 1. ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Entonces, Pero le agrega, esto se lo agrega también, ¿no? claro, entonces hay que ponerlo y hay que quitarlo. O sea, hay que sumar 0, mejor dicho. ¿Qué es escribir esto? Como x cuadrado menos 2x más 1 para tener el cuadrado menos 1 que ya tenía, menos 1. ¿Por qué? Porque para sumar 0, ¿sí? Acuerda que más 1 menos 1 pues es 0, ¿no? Entonces, x cuadrado menos 2x más 1 menos 1 menos 1 más y cuadrado, eso es igual a 0, ¿cierto? Pero entonces, si yo tengo esto que está acá, se convierte en x menos 1 al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, señor. Más y cuadrado, que pues tengo el y cuadrado que está acá, y pues menos 1 es menos 2, pero cuando lo pase al otro lado donde está el 0, pues me va a quedar más 2, ¿cierto? O sea que finalmente me va a quedar la ecuación x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 2.
¿Y esto qué es? ¿Y eso qué es? ¿Alguna figura, no? No, nosotros sabemos qué figura es. ¿Qué? ¿Un círculo? ¿No haría una elipse? ¿No? Una... Bueno, el círculo es una elipse. Todo círculo es una elipse. Entonces, es un círculo de radio raíz de 2 con centro en 1, 0. Sí, si quiere veámoslo aquí en GeoGebra. Vea. Podemos ponerlo aquí. ¿Todas las veces se hace eso, profe? ¿O solo este es un caso especial? Pues hay varios ejemplos donde digamos, o sea, mire, póngale cuidado. Donde es claro que como este que hicimos aquí, por ejemplo este, o sea, aquí es claro que las ecuaciones de Cauchy-Riemann no se van a cumplir nunca. Sí, o sea, porque pues la una me da positivo y negativo, me da un número, yo esto no lo puedo arreglar de ninguna manera. Sí, entonces cuando yo tenga una función que no pueda arreglar de ninguna manera las ecuaciones de las derivadas parciales, ya eso ya se deja quieto, ¿sí? O sea, eso ya la derivada simplemente la función no va a ser analítica, ¿listo? Pero cuando yo tenga la posibilidad de arreglar las ecuaciones tal cual como estamos haciendo acá, aquí sí la función resulta siendo no analítica sino derivable, porque acuérdese, porque es que ¿qué va a pasar? Vean, va a pasar que la función solamente va a ser analítica acá en x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 2. O sea, la función solo va a ser analítica en ese círculo que salió ahí. O sea, en todos los puntos que están sobre el círculo, no, la circunferencia, perdón. Sobre la circunferencia, o sea, tanto por dentro del círculo como por fuera del círculo, la función no es derivable, o sea, solo es derivable sobre la línea, sobre la circunferencia. ¿Me entienden? Sí, señor. ¿Qué se dice aquí? Aquí se dice que la función es derivable, no analítica, sobre ese punto. ¿Por qué? Porque recuerden que para que la función sea analítica, la función debe ser derivable en el punto y en una vecindad del punto. Pero entonces yo puedo crear aquí un punto aquí en la curva, entonces pongo ahí la curva, pero entonces yo puedo crear una vecindad del punto, no importa lo pequeña que sea. Acá yo puedo tomar, por ejemplo, este punto acá, ese punto C, ahí la función no es derivable. ¿Sí me entiende? Entonces yo no puedo construir, o sea, yo no puedo construir una vecindad alrededor de un punto que esté sobre la circunferencia de tal manera que la función sea analítica en todo punto que está dentro de ese círculo. Entonces la función no es analítica. ¿Sí? Pero es importante entenderlo de analítica. O sea, ¿qué significa que sea analítica? Significa que es derivable en todos los puntos en una vecindad de puntos alrededor de A. Sí, o sea, usted abre un circulito alrededor de A de un radio, el radio que quiera, muy pequeño, se hace muy pequeño pues para que se cumpla. Y entonces, no importa qué tan pequeño yo haga el círculo, en este caso, resulta que yo voy a encontrar puntos dentro de la vecindad de A donde la función no es derivable. Entonces la función no es analítica, pero sí es derivable sobre toda esta circunferencia. ¿Me entienden lo que les acabo de decir? Profe, o sea que si se hubieran cumplido las ecuaciones, sí sería analítica. Si se cumplen las ecuaciones, sí es analítica. Sí, pero entonces, o sea, ¿cómo sabe que, o sea, cómo se hace para saber, pues, que es derivable solo en esa, pues, en la circunferencia? Porque las ecuaciones solo se cumplen ahí. Las ecuaciones solo son válidas cuando está sobre la circunferencia. O sea, si usted toma un punto que no esté en la circunferencia, las ecuaciones no se cumplen. ¿Me entiende? Pues, pero es que, o sea, bueno, yo entendí cómo se sacó esa última ecuación, pero Sí.
Pero, o sea, como no entiendo eso que se cumplen ahí sobre la circunferencia. O sea, si usted toma un punto que esté sobre la circunferencia, quiere decir que le cumple esta ecuación que está aquí encerrada en morado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero si usted toma un punto que le cumple esa ecuación que está ahí encerrada en morado, quiere decir que le está cumpliendo las ecuaciones que usted puso más arriba, o sea, estas que también están encerradas en morado. ¿Me entiende? Sí, ya. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. ¿Dónde se cumplen las ecuaciones? Entonces, pues toca mirar dónde se cumplen las ecuaciones. ¿Listo? O sea, para ver en sí dónde se cumplen las ecuaciones en caso de que no se cumplan al inicio, Ujú. o sea, toca hacer toda la operación que se hizo abajo. Sí, sí se puede. Ya. Hay veces que, o sea, por ejemplo, vuelvo y le digo, por ejemplo, en la de z conjugado. En general, cuando usted tiene un z conjugado no se cumplen las ecuaciones. Entonces, pues usted pone ahí el z conjugado, pues resulta que usted al ponerle el z conjugado, pues la ecuación no se cumple porque y no se puede arreglar. ¿Me entiende? Sí. Listo. Eso entonces es la parte de funciones analíticas. Listo. ¿Dónde pueden consultar más sobre funciones analíticas y eso? Podemos saber dónde están. Está por acá. Por acá. Bueno, pueden mirar cualquiera de los dos libros. Entonces usted puede mirar aquí el James y vamos a abrir el Kreisig. Bueno, recuerde, al que no haya llenado la encuesta, necesitamos que llene la encuesta para ver cuándo vamos a hacer las asesorías y determinar esos horarios. Y entonces, vea, usted se va aquí al Kreisig, eso está acá, no, más atrás, funciones, ¿dónde están las funciones? Análisis complejo, ecuaciones de Cauchy-Riemann, vea, 13.4 del Kreisig, ¿sí? 13.4 del Kreisig, vea, aquí tiene para verificar ecuaciones de Cauchy-Riemann, mire. Puede verificar de todas estas funciones que están acá, cuál le cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Próxima clase vemos funciones armónicas. Y ahí dejamos listo toda la parte que está aquí de derivación de variable de derivación compleja, ¿sí? Para ingresar la otra semana al estudio de series y singularidades, ceros y residuos. Necesitamos saber series de Laurent para poder hablar de residuos y de ahí poder empezar a decir cosas sobre integrales de contorno. Entonces, bueno, la derivada de una función de variable compleja no es complicada después de que uno tenga las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y entonces, pues bueno, ahí les dejo, ¿no? Aquí pueden verificar, ahí pueden hacer varias cuentas de cuándo una función es o no es analítica. Este es el James. En el James se pueden ir acá. 431, ve, aquí tiene las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces resolver ahí las ecuaciones de Cauchy-Riemann y los ejercicios están en página 290, vean, entonces verificar cuáles de estas funciones son analíticas. Acuérdense que z estrella es z conjugado, ¿sí? Y entonces ahí hay varios ejemplos que pueden resolver. ¿Listo? Listo, profesor. Bueno, no siendo más, los abandono. Profesor. Vale, profe, hasta luego. Listo, chao pues. Bueno, profesor, hasta luego.